Oh, me pillaron tomándome un cafecito. Ya, muchachos, no hay eh, plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y me imagino que la mayoría de ustedes ya completó el ensayo, el primer ensayo de competencia lectora, ¿cierto? Sí, la mayoría debe haberlo completado. Entonces estoy grabando este video para hacerles llegar la resolución completísima de las 65 preguntas del ensayo de competencia lectora, ¿ya? Vamos a dividir la revisión de las preguntas en 4 videos. Y esta es el video número 1, la parte 1. Vamos a hacer 15 preguntas más o menos por video. ¿Cuál es la idea? De que tengas tiempo, de que puedas ir revisando con tranquilidad tu ensayo, de que puedas sacar tu puntaje, y por eso que lo dividimos en 4 videos, ¿de acuerdo? Ya, fundamental para la corrección es que tengas el documento a mano, que lo hayas descargado en tu computador, y también es fundamental que lo hayas hecho, ¿cierto? Para así poder aprender. En este primer video vamos a llegar a la pregunta 19 y vamos a revisar los 2 primeros textos, el de la escritura de Dios y el texto discontinuo de la noticia, del reportaje de Mapocho Río, ¿ya? Súper importante que nos comparta en sus redes sociales, que nos ponga un like, que nos ponga un me gusta, para seguir creciendo, para que más tengan la posibilidad de acceder no tan solo a este ensayo, sino que también a las clases. Así que muchachos, atención, busque sus documentos, su cuadernito, su lápiz al lado, porque vamos a comenzar. Bien, tenemos este ensayo, ¿cierto?, de 65 preguntas, y el primer texto que se nos presenta es este texto de, digamos, mediana extensión, con 11 párrafos, que es La escritura de Dios, de Jorge Luis Borges, ¿ya? Y lo primero es la pregunta, las 2 preguntas de vocabulario, ¿ya? Entonces la primera palabra es hallazgo, y está en el párrafo 2. Dice, he perdido la cifra de los años que hallazgo en la tiniebla. Entonces, el texto trata de un hombre que está encarcelado, ¿cierto? En el primer párrafo dice aquí, la cárcel es profunda y de piedra. Y en el segundo párrafo dice que yace en las tinieblas. Ha perdido la cifra, la cuenta de los años que yazgo en las tinieblas, que yace en las tinieblas. Y las alternativas son A, laboro, trabajar; B, vivo; C, reposar, ¿cierto?, descansar; D, trabajo, que es sinónimo de la A; y E, respiro. Por supuesto que la alternativa correcta es vivo. Yacer es estar, es vivir. En este caso, vivir en las tinieblas, haciendo alusión a la cárcel. Entonces le vamos a poner un pintacarita aquí a la alternativa B, vivir. Muy bien. 1B. Vamos con el vocabulario 2, cernía. Y esto está en el párrafo 10. Me sentí perdido. La arena me rompía la boca, pero grité, ¿cierto? Ni una arena soñada pude mantener, ni hay sueños que estén dentro de los sueños. Un resplandor me despertó. En la tiniebla superior se cernía un círculo de luz. ¿Dónde han escuchado esa palabra antes? Cernía, cernir. Alternativas: A, asomaba; B, filtraba; C, observaba; D, difundía; E, extendía. La respuesta correcta es B, filtraba. Esta palabra seguramente la escucharon en relación a las recetas de cocina, porque la harina se puede cernir al agregarla a una receta. Y cernir quiere decir que pasa por un filtro, ¿cierto?
Entonces, en este caso, si vamos al párrafo 10, dice que un resplandor lo despertó, una luz lo despertó. En la tiniebla superior, o sea, en la oscuridad de arriba de esta cárcel, o de esta prisión, de esta celda, se cernía un círculo de luz, se filtraba, pasaba un poquito de luz, ¿sí? No se asomaba, no se observaba, no se difundía ni se extendía, sino que se filtraba. Ese es el mejor sinónimo para cernía en este caso. Bien, entonces 1b, 2b. Nos vamos con el 3 y dice, según el texto, ¿qué representaban las tachas y manchas en la piel del jaguar? Entonces, para eso vamos a leer la alternativa. Un destino oculto para la humanidad. B, una inscripción indescifrable. C, una configuración secreta de Dios. D, un mensaje confiado por Dios. Y E, un lenguaje entregado a Dios. Nos tenemos que ir al párrafo entonces 7 para poder ver esto, porque esto, aquí está, es extraer una información que está presente. Y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluían puntos, otras formaban rayas transversales en el interior de la cara interior de las piernas. En el párrafo 6 encontramos esto que destaqué aquí. Imaginé a mi Dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que es lo que se hace alusión en el siguiente párrafo que acabo de leer. Imaginé a mi Dios confiando el mensaje. Entonces nos vamos a la 3. Según el texto, ¿qué representan las tachas y manchas en la piel del jaguar? Un mensaje confiado por Dios. Alternativa D. 3 es D. Las tachas y las manchas en la piel del jaguar representan un mensaje confiado por Dios. Sinónimo de confiado es entregado, ¿ya? Un mensaje entregado por Dios, confiado a los hombres. 4. El Dios al que alude el texto redactó una sentencia ¿a causa de qué cosa? Entonces tenemos que ir, para poder responder esto, al párrafo 4, pero antes vamos a leer las alternativas. Se acercaba el fin de los días de la humanidad. En el último tiempo se combatiría a la humanidad. Al final de la vida se vivirían trágicas aventuras. En el último tiempo habría mucha maldad, o se avecinaba el fin de los tiempos para el elegido. Vamos al párrafo 4. Y aquí yo lo marqué. Dice, previendo, ¿a quién hace alusión en al Dios? Era una de las tradiciones del Dios. O sea, el Dios, previendo que en el fin de los tiempos ocurrirían muchas desventuras y ruinas, escribió el primer día de la creación una sentencia mágica apta para conjurar esos males. ¿Por qué? Porque en el fin de los tiempos iban a existir muchos males. Aquí está la palabra clave, ¿ya? Vamos entonces a la pregunta de nuevo. El Dios al que alude el texto redactó una sentencia ¿a causa de qué? De dado. A causa de que en el último tiempo habría mucha maldad. Eso es también extraer información del texto. Número 5. Decir el tigre, es decir, los tigres que lo engendraron, los ciervos y las tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. En el marco de la información contenida en el párrafo 8, ¿qué representa el fragmento anterior que acabamos de leer? A, la universalidad. B, lo real. C, lo concreto. D, el todo. E, lo absoluto.
Bueno, aquí podemos ver que hay una alternativa distractora, como en la gran mayoría de las preguntas, y podríamos decir que el distractor sería la E, lo absoluto. Pero lo que se está describiendo en el párrafo 8 es en definitiva el todo, ¿ya? Entonces 5, alternativa D. ¿Por qué el todo? Porque a partir de lo que es el tigre se van agregando situaciones, se van agregando personajes, se van agregando cosas como los ciervos, como las tortugas, como el pasto, como la tierra, como el cielo, como la luz, y en definitiva se hace alusión a que este fragmento representa el todo. Pueden consultar el párrafo 8 para entenderlo mejor, porque es súper importante este fragmento que aparece aquí. Según la información que está contenida en el párrafo 8, en el marco de la información que está contenida en el párrafo 8, ¿cierto? ¿A qué representa todo esto? Podría haber sido lo absoluto, pero en realidad, más precisamente, es a un todo. Número 6. ¿Cuál es la actividad con la que se identifica el protagonista de la narración? El protagonista, el que estaba encarcelado, era A, un clérigo; B, un empleado; C, un mago; D, un monje; E, un prisionero. Ya, aquí es interesante la pregunta porque ¿era un prisionero o no? Sí, sí era un prisionero. Pero la pregunta nos dice cuál es la actividad con la que se identifica el protagonista. Entonces para eso nos vamos a ir al párrafo 1 y vamos a leer que dice: un muro medianero la corta. Aquí está contando cómo es la cárcel. Este, aunque altísimo, no toca la parte superior de la bóveda. De un lado estoy yo, Sinacán, mago de la pirámide de Cuajolón. De un lado estoy yo, Sinacán, mago de la pirámide de Cuajolón. Entonces el protagonista se identifica a sí mismo como un mago. Por lo tanto, la pregunta 6, alternativa C. ¿Cuál era el distractor ahí? Prisionero, porque tú como lector sabes que es un prisionero. Pero la pregunta dice claramente cómo él se identifica a sí mismo. 7. ¿Qué función cumple el primer párrafo del texto leído? Vamos a ver. Precisar las acciones que entregan el conflicto del texto, aclarar el espacio y los personajes que intervienen en la narración, describir el ambiente y el espacio en que se desarrolla la narración, introducir completamente el tema del texto, situar el espacio de las acciones que ocurren en la narración. Entonces, ¿cuál es la función, en otras palabras, del primer párrafo? Y tenemos que irnos a leer el primer párrafo para entender la pregunta 7. Y ya con la primera parte podemos darnos cuenta de que estamos en presencia de una descripción. La cárcel es profunda y de piedra, ¿cierto? Su forma, la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. Cuando uno describe, se encuentra en la presencia de adjetivos. Por ejemplo, la cárcel es profunda, ¿ya? Tiene una forma de, el piso es de piedra, etc. Entonces, en la pregunta 7, que nos pregunta por la función del primer párrafo, vamos a decir entonces que la respuesta correcta es la C, describir el ambiente y el espacio en que se desarrolla la narración. Entonces, nos contextualiza de cómo es el lugar donde ocurre esta historia, ¿ya? Precisar las acciones que se entregan en el conflicto, no, porque eso pasa en el desarrollo. Aclarar el espacio.
aclarar el espacio de los personajes que intervienen en la narración. No, porque no hay una aclaración. Si bien se menciona el espacio y el personaje, no hay una aclaración. Introducir completamente el tema del texto, si bien hay una introducción, pero estos absolutos que aparecen en las alternativas no son buenos. Ya cuando dice todo completamente, por lo general esa opción no es la que corresponde. Introducir completamente el tema del texto, no. Y situar el espacio de las acciones que ocurren en la narración, esa sería la alternativa distractora, el distractor, la E. Pero no es tan solo situar el espacio, ¿cierto? Sino que es, más que situarlo, describir el ambiente. 7C. La 8. ¿A qué momento hace alusión la frase en la hora sin sombra? Entonces aquí están preguntándonos por el lenguaje metafórico, por un lenguaje figurado. En otras palabras, nos están preguntando qué significa la hora sin sombra. Entonces vamos para eso al párrafo 1 a buscar dónde está. Aquí está. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes, se dan cuenta con la pregunta anterior, sigue describiendo cómo es el lugar donde está encarcelado. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra, se abre una trampa en lo alto y un carcelero que ha ido borrando los años maniobra una roldana de hierro y nos baja en la punta de un cordel cántaros con agua y trozos de carne. Eso quiere decir que es la hora del almuerzo. La luz entra en la bóveda. En ese instante puedo ver al jaguar. ¿Cuál es la hora sin sombra, muchachos? Cuando el sol está arriba de nuestras cabezas. Y eso es las 12 del día. A las 12 del día el sol está arriba de nuestras cabezas y a las 12 del día comienza la hora de almuerzo para nosotros, para nuestra cultura, ¿cierto? De ahí en adelante. Entonces aquí queda clarísimo que hablamos de que les bajan la comida junto con el agua. Entonces, si nos vamos a la número 8, ¿a qué momento hace alusión la frase en la hora sin sombra? ¿A la noche? No. De hecho, en la noche es donde hay mucha sombra. El mediodía, sí, es la correcta. 8B. La comida, esa podría haber sido la distractora, la alternativa distractora, porque si bien hay una alusión a la comida, es más preciso decir que es el mediodía. Esa es la hora sin sombra. No hace alusión a la prisión y tampoco a la tarde. 8B. 9. ¿Qué sentimientos infiere que experimenta el protagonista en el contexto del primer párrafo leído? Wow, aquí nos están preguntando por un sentimiento que se infiere. El temario dice que los postulantes deben saber qué es lo que están sintiendo o qué posiblemente están sintiendo y pensando, qué intenciones tienen los personajes. Entonces aquí, ¿qué sentimiento se infiere que experimenta el protagonista en el contexto del primer párrafo leído? A, quebranto. B, opresión. C, devastación. D, soledad. Y E, privación. ¿Ya? Vamos a ver entonces el párrafo 1, el primer párrafo. Y aquí está. Voy a leer este fragmento que dice cómo es la cárcel, si bien el piso, que también es de piedra, es algo menor que un círculo máximo, hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad. No puede ser la alternativa opresión, porque aquí está literal y me están preguntando por una inferencia. Entonces no puede ser opresión. ¿Qué es lo que es la vastedad? Porque dice que de algún modo tiene sentimientos de opresión y vastedad. A ver, vamos a la pregunta. Opresión no es, podría ser quebranto, devastación,
soledad y privación. Ya, privación tampoco es porque sabemos que está privado de su libertad, es un reo. Entonces, cuando hablamos de un lugar vasto, estamos hablando de un lugar extenso, de un lugar grande. ¿Y cómo son las celdas de cualquier prisión? No son lugares vastos, ¿cierto? Entonces él ve que este lugar lo describe como un lugar en el que siente opresión, que se siente mal, que se siente deprimido, que se siente depresivo, y lo describe como un lugar vasto, como un lugar grande. Entonces yo puedo inferir a través de estas informaciones que hay un sentimiento en el protagonista y es el sentimiento de soledad, porque a pesar de estar en una prisión pequeña, él siente que está en un lugar muy grande, por lo tanto se siente solo. Eso lo infiero a raíz de la información del primer párrafo. Y finalmente 10, ¿cuál es el tema del párrafo 9? La realidad, el sueño, el tiempo, el infinito, la irrealidad. Entonces me voy al párrafo 9. Un día o una noche entre mis días y mis noches, ¿qué diferencia cabe? Soñé que en el piso de la cárcel había un grano de arena. Volví a dormir indiferente. Soñé que despertaba y que había 2 granos de arena. Volví a dormir, soñé que los granos de arena eran 3. Fueron así multiplicándose los granos de arena, hasta colmar, hasta llenar la cárcel. Y yo morí abajo en ese hemisferio de arena. Comprendí que estaba soñando. Con un vasto esfuerzo me desperté. El despertar fue inútil. La innumerable arena me sofocaba. Alguien me dijo, no has despertado a la vigilia, sino a un sueño anterior. Ese sueño está dentro de otro. Y así hasta lo infinito, que es el número de los granos de arena. Los granos de arena son infinitos, según el texto. Y con eso me basta entonces para ir a la pregunta 10, que dice, ¿cuál es el tema del párrafo 9? ¿Es la realidad? No. ¿Es el sueño? No, el sueño es la acción que ocurre en el párrafo 9. No es el tema. El tiempo, sí, el tiempo podría ser el tema. El infinito, que es la respuesta correcta, y la irrealidad, que no es la respuesta correcta. La alternativa distractora en este caso es la alternativa C, porque podría ser que el tema del párrafo 9 es el tiempo, pero más precisamente no es cualquier tiempo el tema del párrafo 9, sino que es el infinito. ¿Ya? Entonces, la C es correcta, pero más correcta y más precisa es la D, el infinito. Muchachos, la arena, los granos de arena son símbolos de lo infinito. Ya nuestra cultura entiende que los granos de arena son símbolos de lo infinito, como así lo son también las olas del mar, que están presentes en el párrafo 9. También nosotros hemos aprendido en las clases que el autor de este texto, Jorge Luis Borges, es un autor al que le encanta hablar de estos temas, ¿verdad? Sabemos que le gustan, estuvimos leyendo un texto que hablaba de los laberintos, de las escaleras, y en el párrafo 9 que acabamos de leer, se repite esta misma historia. ¿Se acuerdan del texto ese que leímos en el que aparecían unos reyes que estaban en el desierto? Ya, ahí se habla más o menos de lo mismo, ya, de esta situación de volver a repetir una cosa con otra, y los sueños también están presentes, típico de la literatura de Jorge Luis Borges. Otra cosa interesante que hay que tomar en consideración para comprender mejor este texto es su nombre, la escritura de Dios. ¿Dónde estaba la escritura de Dios? En el jaguar, en las manchas del jaguar. ¿Por qué el Dios había escrito? Porque le quería confiar un mensaje
a los hombres. ¿Y por qué razón? Porque iba a haber mucha maldad en el final de los tiempos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo confía este lenguaje? En las manchas de un jaguar. ¿Quién interpreta este mensaje? El protagonista, que aprovecha todos los momentos de luz que tiene la tiniebla de la cárcel para memorizarse el pelaje de este jaguar. Súper interesante entonces tomar atención a el título del texto para poder comprender mejor. Muy bien, este era un texto continuo, ¿cierto? De 11 párrafos y literario, de Jorge Luis Borges. Ahora pasamos al texto número 2, para llegar hasta la pregunta 19. El texto número 2 es completamente distinto al que acabamos de analizar. ¿Por qué es completamente distinto? Porque es un texto discontinuo. Nos encontramos con una hoja, con un fragmento de un periódico, ¿ya? Y estamos en presencia de una noticia que tiene un título, que tiene una bajada de título, una entradilla y que tiene varios párrafos y un cuerpo de la noticia, incluso hasta una imagen. Bien, y vienen entonces como siempre las preguntas de vocabulario. Primera pregunta de vocabulario, revertir. ¿Cuál es el sentido de la palabra revertir en el texto del segundo párrafo del texto leído? Revertir, aquí está el segundo párrafo, dice: será un parque precioso, nuestro humilde aporte para revertir una situación de abandono en una vasta zona que abarca a 2 comunas de la zona poniente de nuestra región metropolitana. Revertir, cambiar, ya que el proyecto desea concluir con los deterioros y peligros presentes en la zona. Corregir, porque la nueva construcción quiere impactar en la situación que se vive en la zona. Solucionar, porque el proyecto pretende resolver la situación de abandono que viven en la zona. D. Restablecer, ya que la obra busca solventar el abandono y los peligros que ya existían en la zona. Y E. Arreglar, porque la obra plantea zanjar definitivamente los deterioros presentes en la zona. La alternativa correcta de la pregunta 11 es C. Solucionar. Revertir. Se presenta un problema en el segundo párrafo. ¿Ya? Vamos a ver, en el primer párrafo se hace una introducción a la obra que se llama Mapocho Río, que será un parque, y en el segundo párrafo el texto está enmarcado en una cita, ¿cierto?, que sostiene el ministro. Entonces, será un parque precioso, nuestro humilde aporte para revertir, ¿qué cosa? Una situación de abandono, que sería el problema, en una vasta zona que abarca 2 comunas. Entonces, él quiere solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? La situación de abandono. Ahí está, porque el proyecto pretende resolver, solucionar, revertir la situación de abandono que viven en la zona. ¿Cuál sería la alternativa distractor? ¿Cuál otro de estos es sinónimo para revertir, aparte de solucionar dentro del texto? Sería corregir. La alternativa B entonces sería una posible respuesta. Vocabulario de la pregunta 12, contempla. Y para eso tenemos que irnos al 10º párrafo. Contempla, incorpora, incluye, estima, anexiona, agrega. Vamos entonces al 10º párrafo. El equipamiento. El parque contempla además la construcción de plazas con juegos de agua, plazas infantiles para niños de diversas edades, áreas deportivas para diferentes disciplinas, juegos naturales inmersos en la naturaleza y el paisajismo del parque. 2 canchas de fútbol profesional de pasto sintético, un patinódromo de velocidad con área y sigue describiendo. Entonces, contempla. La respuesta correcta es B, incluye.
el parque no tan solo incluye juegos infantiles, sino que dice incluye porque considera también la construcción de diversas plazas. Contempla, incluye. 13. Disciplinas. Y está en el mismo párrafo entonces. Dice que incluye o contempla plazas, juegos de agua, plazas para niños y áreas deportivas para diferentes disciplinas. Áreas deportivas para diferentes disciplinas. A, especialidades. B, para diferentes ejercicios. C, para diferentes actividades. D, deportes. Y E, materias. Vamos de nuevo al párrafo. Áreas deportivas para diferentes deportes. No puede ser deportivas para diferentes deportes. Esa sería la pregunta, la alternativa distractor. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Disciplinas para diferentes especialidades, ¿ya? En relación a los deportes. Para el patinaje, para el básquetbol, etcétera, etcétera. 14. ¿A qué tipo de temas se asocia el contenido del texto anterior? El texto anterior, la noticia, que tiene como título 52 hectáreas y 9 kilómetros de Mapocho Río, así será el parque más largo de Santiago, podría ser democrático, porque el nuevo parque incluye equipamiento para Cerro Navia. B, económico, porque la inversión realizada costará 80.000 millones. C, demográfico, porque el parque abarca 2 comunas de la zona poniente de la capital. D, social, porque a través de la participación ciudadana los vecinos decidieron lo que necesitaban en el parque. Y E, político, porque es el Estado quien ejecuta el proyecto a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pareciera que a esta pregunta, ¿a qué tipo de temas asocia el contenido del texto anterior?, tuviese todas las alternativas correctas, ¿ya? Porque sí es un tema democrático, sí es económico, sí es demográfico, toca esos temas, sí es social y sí es político. Pero si se fijan después de las comas, de la explicación que se da en cada alternativa, nos vamos a dar cuenta que la respuesta correcta es la E. Y si yo me quedo con lo político, es la alternativa menos probable, ¿cierto? Solo si yo me quedara solo con la palabra político, como que el texto no habla de política, habla más bien de una cuestión social, habla más bien de una oportunidad democrática para la gente que vive en esta zona poniente y que no tiene la opción de acceder a un parque como este. Eso lo hace democrático. Habla también de una cuestión económica, porque se dice que se va a invertir mucho dinero, se da detalles acerca de eso, pero como este es un texto discontinuo, quiere decir que no están todos los párrafos juntos, que la información se presenta dispersa y diversa por el texto, aunque igual tiene un orden. Fíjense ustedes que aquí arribita aparece el ámbito en el que está inmerso el texto, y ahí dice claramente política. Entonces, para llegar a la respuesta correcta, yo no tan solo tengo que pensar en lo que dicen los párrafos interiores, en el desarrollo de la noticia, sino que también fijarme en la información adicional que me entrega el texto discontinuo. Y ahí arriba dice política. Y claro que el tema al que se relaciona o se asocia el contenido del texto es político, y la explicación lo dice de mejor manera, porque es el Estado quien ejecuta el proyecto que es democrático, que es económico, que es demográfico y que es social, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta pregunta estaba muy buena y seguramente hubo varios que se equivocaron, porque político a simple vista era el tema del que menos trataba. Número 15. ¿Cuál de las siguientes opciones es otro mejor título para el texto anterior? El título de este texto es bastante raro, ¿cierto? Porque entrega detalles. Vamos a ver qué otro título encontramos. Un nuevo parque para Santiago, Quinta Normal y Cerro Navia, las comunas que tendrán un nuevo parque,
Este año construye el parque más largo de Santiago. Mapocho Río, el nuevo proyecto urbanístico para la región metropolitana. Y el río Mapocho tendrá nuevo parque metropolitano. ¿Cuál es la alternativa correcta de la pregunta 15? D. Mapocho Río, el nuevo proyecto urbanístico para la región metropolitana. ¿Por qué esta es la correcta, muchachos? ¿Por qué es la D? Porque es la más global, la que habla del proyecto de la forma más entera posible, de la forma más completa posible, ¿ya? Ese sería entonces el mejor título. Esta pregunta lo que hace es sintetizar, está pidiendo que el postulante sintetice la información de la mejor manera, la información que se presenta en el texto. 16. ¿Por qué razones necesita la gente la construcción del citado parque? A. Por seguridad, basura e iluminación. Por iluminación, falta de áreas verdes y abandono. Por abandono, carencia de áreas verdes e inseguridad. Por entretención y esparcimiento. Por abandono, falta de recintos deportivos y esparcimiento. La respuesta correcta es C, 16C. C, abandono, carencia de áreas verdes e inseguridad. Ya, estas preguntas nos hacen perder el tiempo, ¿ya? Nos hacen perder el tiempo porque simplemente es estar muy atento y muy seguro a la información que se entrega en el texto. Aquí hay que ir a buscar la información y ordenarla, ¿ya? Para darse cuenta que las razones principales de la construcción de este parque es el abandono que tienen estas comunas, porque no tienen áreas verdes y porque estos sitios eriazos hacen que tengan lugares inseguros, ¿cierto? Que se prestan para el vandalismo, para la delincuencia. 16C. 17. A partir de lo expresado en el tercer párrafo, ¿qué es lo que se infiere? A ver, vamos al tercer párrafo. Si ustedes están en presencia de un texto que es discontinuo, no aparece el tercer párrafo numerado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver los puntos aparte. Entonces, vamos a leer la alternativa para poder entender cuál es el tercer párrafo, si es que no lo podemos contar así tan fácilmente. ¿Qué se infiere? Que las obras terminarán en las fechas estipuladas, que las obras no sufrirán modificaciones a causa de ningún factor, que los trabajos se realizarán siguiendo los criterios sanitarios, correcto, que los trabajos se realizarán con o sin cuarentena, que las obras se iniciarán independiente del contexto sanitario. Entonces nos vamos al tercer párrafo, que es este. 1, 2, 3. ¿Se podrá trabajar a pesar de las cuarentenas? Las obras se iniciarán en la fecha estipulada, responde el entrevistado, y se deberán seguir todos los criterios sanitarios. Por lo tanto, después de esta información del tercer párrafo, vamos a decir que la alternativa de la 17 es la E. Las obras se iniciarán independientes del contexto sanitario. Fíjense que la pregunta nos pregunta por una inferencia. A partir de lo expresado en el tercer párrafo, se infiere que, ¿ya? Las obras se iniciarán independientes del contexto sanitario. 18. ¿Qué función cumple en el texto incluir un listado de especies arbóreas? En este texto encontramos en el medio, en el desarrollo, lista de especies arbóreas. En el parque se plantarán especies arbóreas nativas y de bajo consumo de agua, que saldrá de pozos. La lista completa de su vegetación es la siguiente. Y ahí empiezan a mencionar todos los árboles que se van a plantar y la cantidad de cada uno. Entonces, vamos a la pregunta 18. ¿Qué función cumple el texto, en el texto incluir este listado de especies arbóreas? A. Precisar la información entregada sobre las especies que no se incluirán en la construcción del nuevo parque.
Claramente esa no es, porque aquí dice no se incluirán. Explicar que las especies incluidas en el parque son autóctonas de la región. C. Profundizar la información acerca de los árboles que se podrán observar en el nuevo parque. D. Detallar a grandes rasgos el nombre de la especie y la cantidad de cada una contempladas en el nuevo parque. Y E. Informar acerca de las características arbóreas y enumerarlas según su importancia. Ya. La alternativa distractora es la D. Detallar a grandes rasgos el nombre de las especies y la cantidad de cada una contempladas en el nuevo parque. Pero, como nos preguntan por la función, ya, que cumple en el texto incluir el listado, la alternativa correcta es C. Su función es profundizar la información acerca de los árboles que se podrán observar en el nuevo parque. Y finalmente, 19. ¿Con qué objetivo u objetivos se incluyen las citas de Iván Poduje en el último párrafo del texto leído? Entonces, si nos vamos aquí al último párrafo, que es este, el parque más largo, se hace alusión a lo que dijo el arquitecto urbanista Iván Poduje, que fue alguien que participó en la formulación del proyecto como asesor presidencial en proyectos urbanos. Él afirma que el principal valor de las obras es, y ahí abre la cita, llevar los parques del río Mapocho a la zona con más carencia de Santiago, para replicar el estándar del sector centro y oriente. Además, resuelve problemas de inseguridad, basura, carencia de áreas verdes y recintos deportivos. Poduje, ahí cierra la cita, Poduje agrega que este es el espacio más largo que se construye de una sola vez, y sigue agregando información. Ya, en el último párrafo, ¿con qué objetivo se incluyen las citas de este Iván Poduje? ¿Para otorgar mayor calidad a la escritura y composición del texto leído? No. ¿Para ampliar y diversificar la información contenida en el texto escrito? Podría ser. ¿Para entregar una mayor extensión y profundidad al texto informativo escrito? No. No, porque eso sería como que le queremos agregar más información nomás. ¿Para consultar a una autoridad pertinente y respaldar toda la información del texto? Hasta aquí, hasta la mitad podría ser. Pero respaldar toda la información del texto, no. ¿Cierto? Porque no respalda toda la información. Y E, para profundizar con la opinión de un experto sobre la materia contenida en el texto. Correcto. La alternativa E es la correcta de la pregunta número 19. Muy bien, muchachos. Hemos revisado completamente dos textos, ¿de acuerdo? Uno continuo, literario, y uno discontinuo, no literario. Vamos a estar subiendo prontamente un segundo video. En el segundo video vamos a avanzar con dos textos más, ¿de acuerdo? Así que estén muy atentos, no dejen de suscribirse al canal y de darnos un me gusta. Muy bien, nos estamos viendo entonces y nos encontramos en clase y nos vemos en el segundo video, en la parte 2 de esta resolución del ensayo de preparación ética.